Perfecto, muchas gracias por su aprobación. Ya, entonces yo le estaba conversando, igual nos desviamos un poquito, pero les comentaba que perdemos mucho, y en realidad lo perdemos todo, cuando descuidamos las cosas del Señor, ¿ya? Había un conformismo, había una comodidad entre el pueblo de Israel, eh, y se sentían súper cómodos, a eso voy, cuando estaban en el fondo descuidando la labor que era primordial para ellos, que era reconstruir el templo. Estaban sufriendo una crisis de valores porque estaban poniendo otras cosas antes que Dios, ¿ya? Y había una profunda insatisfacción, además, ojo, estaban conformes pero insatisfechos, ¿ya? Es como, no es lo que esperaba, pero estoy conforme, ¿ya? Como algo así, hay varios memes. El versículo 6 de Ageo 1 dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y aquí el profeta advierte que las ganancias se desvanecen y las posesiones no duran cuando dejamos a Dios afuera. Súper personal este testimonio, en realidad no es mío, pero lo he visto de cerca. Eh, Conozco gente que tiene mucho dinero, gracias a su empresa, esfuerzo, todo lo que podamos, que es súper válido, está bien. Eh, pero todo el dinero se le va en gastos médicos, en operaciones, eh, eh, en cosas que en realidad uno dice, a mí no sé, yo no tengo ese nivel de gastos, como cualquiera de nosotros no tenemos ese nivel de gastos tan alto, estoy hablando de millones de pesos, 10 millones de pesos una operación, no sé, 100.000 pesos un medicamento que tengo que comprar todas las semanas, mucho dinero que se les va, pero básicamente no tienen al Señor, y en el fondo esto es súper atingente, está bien, miren, dice, sus salarios desaparecen como si echaran en bolsillos llenos de agujeros. O sea, tienen dinero, tienen mucho dinero, pero en realidad la plata se les va como no tienen idea cómo. El pueblo estaba sufriendo penalidades, estaba sufriendo como un castigo, ya, pero nadie pensó, a nadie se le ocurrió que eso se debía, que eso era gracias a que estaban descuidando las cosas de Dios, o sea, como que nadie se le escurría de que "Uy, la plata no me dura nada, o ¿sabéis qué? Juan o Zebedeo, no sé, estoy pensando en nombres que en realidad están en el Nuevo Testamento, pero oye, Jacobo, no me dura nada la plata, loco, tú sabes que sembré, ¿cachai? Salieron, los vendí todos, pero no me duró nada toda esa plata, hice la misma inversión, o sea, no le duraba nada. Y a ninguno de los dos israelitas se le ocurrió, no será porque en realidad descuidamos al Señor, no, es que a nadie se le ocurrió, así, a nadie se le ocurría, ya, o sea, como dos dedos de frente. Porque a todo esto, no sé si conocen el origen de ese dicho, pero dos dedos de frente quieren decir el tamaño del lóbulo prefrontal, ¿ya? Aquí la corteza prefrontal, que en nuestro cerebro la corteza prefrontal es donde se origina o es donde se racionalizan las cosas. Cuando te dicen tienes dos dedos de frente, porque en realidad esto es suficiente en tu cerebro, este espacio suficiente para que en realidad tú pienses lógicamente. Ya, paréntesis, un dato rosa. Entonces, ellos trataron de justificar las dificultades que ellos estaban pasando, ¿ya? El Señor llama la atención a su pueblo, quiere que se den cuenta de la manera tan equivocada en la que se estaban comportando, ¿ya? Porque estaban siendo súper negligentes. Eh, y en realidad quería mostrarle que la causa de su descontento era versículo, a ver, no sé qué versículo era. Bueno, aquí lo tengo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No noté qué versículo era, pero si no está en el 1, está en el 2. No lo noté. Pero textual dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Si lo encuentran por ahí, me lo escriben en el chat. ¿Ya? O sea, en el fondo, habían descuidado la casa del Señor, ya estaba desierta, y ese era el motivo principal de la crisis, ¿ya? El motivo principal de la crisis era que habían abandonado las cosas de Dios. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿Lo encontraron? Que no me acuerdo dónde lo saqué, pero lo saqué de aquí, de la Biblia. ¿Ya?
La primera cosa era que perdemos cuando descuidamos las cosas del Señor. También perdemos, mire, una cosa es descuidar las cosas del Señor y otra cosa es poner a Dios primero. Versículo 9. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Yes, sí. Versículo 9. Nice. Yo les decía que una cosa es descuidar las cosas de Dios y otra cosa es tener a Dios primero. Miren. Y aquí también volvemos a algo súper personal, porque muchos de nosotros en varias ocasiones, ya, igual estoy generalizando, pero yo creo que además que le ha pasado, no sé, nos hemos preguntado por qué nada me sale bien, por qué intento hacer algo y no me sale bien. Nada me sale bien. Mala suerte le pueden llamar a algunos, pero el caso es que si somos hijos de Dios, toda situación complicada, toda circunstancia adversa, sucede con algún propósito. Y esto tienen que grabárselo aquí en la mente y no se les puede olvidar, ¿ya? No se les puede olvidar. Eh, Toda cosa que sucede, toda cosa mala o difícil que sucede en nuestras vidas, no viene porque sí, no viene porque a Dios se le olvidó cuidarnos, no viene porque a Dios se le olvidó que íbamos a pasar una dificultad y se le olvidó cuidarnos, poner su mano protectora. Nada, nada en nuestra vida sucede porque sí. Todo sucede con un propósito, todo. Y ustedes están pensando en esa persona que me hizo mal, todo sucede con un propósito. En esa persona que me falló, que me traicionó, todo sucede con un propósito. En la enfermedad de tal persona, todo sucede con un propósito. Que tal persona, que mi papá, mi mamá hayan quedado sin trabajo, todo sucede con algún propósito. El coronavirus sucede con un propósito. Todas las cosas, dice la palabra, nos ayudan a bien. Romanos 8:28, ¿ya? Eh, y esto me remonto a la prédica del domingo pasado, que habló nuestro pastor, si lo vieron en YouTube, y tenía como título Dios o Jesús como el gran estratega, ¿ya? Estratega es que planifica, ordena las cosas y las pone en el lugar que deben estar puestas. Eso es un estratega, ¿ya? Eh, de eso trató la prédica del domingo pasado. Por lo tanto, Dios no permite que las cosas nos sucedan de manera inútil, sin un sentido, sin un fin, ¿ya? Sin un fin específico. Dios no permite que las cosas sucedan porque sí. Él les dijo que todas las cosas les habían sucedido por su voluntad, que las bendiciones materiales habían sido detenidas porque Él determinó que así sucediera. Qué fuerte. Dios se hizo responsable y así se le hizo saber al profeta. Justamente en el versículo 9, se los voy a leer, como nos comentaba Gloria. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Dice, cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. El Señor, Él se estaba haciendo cargo. Yo lo hice. Por eso le dijo al pueblo en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Es como, siéntense a pensar por qué. ¿Ya? Es como que piensen por qué. Hagan memoria. Es como, no sé, señor, el meme, es un meme. No sé, señor, por qué me pasan las cosas malas. Ah, ya me acordé. Ya, es como eso. Ah, sí, me acordé. Ya. Es como eso. Y en esto tenemos que entender que la mayoría de las personas elige su propio camino, escogiendo según su propio juicio y según su propio criterio, pero el problema, hay un gran problema, es que, miren, no se lo voy a decir, pero le voy a decir dónde sale. Proverbios 14:12. La que lo encuentre que me lo lea, por favor. Proverbios 14:12. Proverbios 14. Yo lo voy a buscar también, pero quiero que una de ustedes lo lea, cualquiera, la primera. Proverbios 14:12. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién Oli, Oli, ok. yo, pues. Hola. Hola. Ya, 14:12, ¿cierto? Ujú. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias. Muchas gracias. Hay caminos que al hombre le De parecen nada. derechos. Gracias. Derechos.
Hay caminos que al hombre le parecen correctos, hay caminos que al hombre le parecen que están bien, pero su fin es camino de muerte. Es como ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínense que hay un caminito bonito, recto, lleno de flores, ya lleno de flores. Usted pasa por ahí, hay aromas que le gustan, hay flores que a usted le encantan, hay árboles súper bonitos con pajaritos que hacen a su alrededor, es como ideal, pero justo al final de eso, usted lo va mirando todo y de repente se encuentra que hay un abismo, hay una, no sé, una quebrada, hay, está el mar después de eso. O sea, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, ¿ya? Si ustedes siguen caminando para allá, van a caer, se van a morir, ¿ya? Eso es lo que dice Proverbios. Entonces hay personas que eligen su propio camino, pero en realidad, según los criterios propios, dice la palabra que el fin de esos caminos es la muerte, ¿ya? Contrario, aquí destaco que es contrario a lo que nos ofrece el Señor, que el Señor nos ofrece vida, ¿ya? El Señor Jesús nos ofrece vida, tienen que saberlo. El Señor nos ofrece vida. Vamos a ir a los últimos puntitos, a los últimos, que están ahí, les voy a decir. Ahora, primero vimos, y recapitulo un poquito, primero vimos, hablamos sobre descuidar las cosas de Dios, ¿ya? Y ahí hablamos del peligro del desánimo, el peligro del conformismo, ¿ya? Primero de no hacer bien las cosas, o sea, de estar desanimados, y después de... Sí, la Emilia dice que se cayó. Y después de estar conformes, ¿ya? Después hablamos de las consecuencias, y aquí hablamos de que básicamente ellos tuvieron consecuencias materiales, ya consecuencias materiales donde ellos las vieron claramente, ¿ya? En dinero, el dinero no les duraba nada, y ahí conversamos sobre esas cosas, y obviamente nada les salía bien, y ahí también conversamos sobre eso. Y ahora vamos a ver por el contrario, ya, por el contrario de todo eso, vamos a ver de la bendición de hacer la voluntad de Dios. Y esto es precioso, ¿ya? Hay una bendición detrás de hacer la voluntad de Dios. Permiso, voy a tomar un traguito de café. Muchas gracias, muchas gracias. Y hay una pregunta, les lanzo la siguiente pregunta. Consideramos, ya, consideramos que podemos lograr nuestras metas por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. ¿Consideramos eso realmente? ¿Creemos de todo corazón que podemos lograr las metas, nuestros sueños, sin la ayuda de Dios? Se las dejo planteada la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Déjenme en el chat si quieren. Eh, ¿Creen ustedes que podemos lograr nuestras metas por nosotros mismos sin la ayuda de Dios? ¿Lo creen? ¿Sí o no? Díganme sí o no en el chat. ¿Creen que lo podemos lograr? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos lograr nuestras metas sin la ayuda de Dios? ¿Podemos hacerlo? Yes or not. Por ahí me dicen que no. Dani me dice que no. Dani dice que no. Claramente. Yo creo que igual podemos tener un consenso en esto. Tami también dice que no. Podemos tener un consenso y la cara también dice que no. Yo creo que podemos llegar a un consenso aquí. Yo creo que no podemos lograr las metas. Mm, Me gustaría hacer una salvedad. Me gustaría hacer una salvedad. Dice no, pero a veces luchamos nuestras fuerzas y nos cansamos, nos dice la Gloria. Yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre las personas que aman a Dios y las personas que no aman a Dios. ¿Ya? Por ahí podemos cometer el error de compararnos con alguien que no es cristiano. Y les digo al tiro, es un error compararnos con alguien de mucho dinero, por ejemplo, que no es cristiano. Es un error. Por ahí podemos pensar, oye, esa persona sí logró
la meta, por ejemplo, del $1.000.000, que creo que es una meta que se menciona mucho en el contexto de los millonarios, ¿ya? Es como una meta que ellos tienen. Bueno, logré mi primer $1.000.000. Por ahí podemos, por eso les digo, voy a hacer esta salvedad. No podemos compararnos con personas que no son cristianas. Y si somos cristianos, si somos hijos del Señor, que amamos su palabra, que amamos su verdad, lo amamos a Él, no podemos compararnos con estas personas, porque si nos comparamos con ellos, nos podemos encontrar de que, por ejemplo, yo conozco mucha gente que es exitosa en el ámbito laboral, que es exitosa en el ámbito estudiantil, que le va bien, egresan y se titulan cuando tienen que hacerlo. A los 5 años si estudian una licenciatura, a los 2 años y medio si estudian un técnico, a los 7 años si estudian medicina, lo hacen, no se demoran un año más, nada. Que les va bien con sus emprendimientos, que les va bien con todo, pero no aman al Señor. Pero sería un error que yo me comparara con estas personas, básicamente porque no tenemos el mismo objetivo. Y eso es lo que quiero apuntar. Es un error compararnos con personas que no conocen al Señor porque no tenemos el mismo objetivo. El objetivo de estas personas, en el fondo, y yo lo menciono mucho cuando le predico a gente que no es cristiana, en contextos de trabajo, es que en el fondo la vida de una persona que no conoce al Señor y trabaja, por ejemplo, se va en trabajo para vivir y mi vida se va en trabajar. Es un círculo totalmente vicioso. Trabajo para vivir y vivo para trabajar. Por lo tanto, su objetivo, sus metas van a estar ahí, están en esta tierra. Todos sus metas, todos sus objetivos están en esta tierra. Sin embargo, de aquí viene, eh, no nos podemos comparar con ellos básicamente porque nuestro objetivo, nuestra meta no es aquí en la tierra, no está aquí en la tierra, está en el cielo. ¿Ya? Quería hacer esa salvedad. Por lo tanto, no podemos lograr nuestras metas en el Señor sin el Señor, básicamente porque necesitamos al Señor mismo, necesitamos a Jesucristo, necesitamos a Jesucristo para ir al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo vamos a ir al Padre si no pasamos por el camino? Jesucristo, es ridículo, no se puede, ¿ya? Entonces, eh, vamos a volver a la historia, ¿ya? Vamos a volver a la historia, parece que la mini todavía no se puede conectar, publicito. Una carita triste. Vamos a ir a la historia y ya nos queda poquito. Y les voy a comentar lo siguiente. Volver a retomar la acción correcta. Esto es una acción, ¿ya? El pueblo se había ocupado egoístamente en mejorar su estilo de vida, como ya lo vimos, ¿ya? Y se olvidaron de aquel que le había devuelto la libertad. Y esto yo también se los mencioné al principio. Se fueron de Babilonia, se fueron del cautiverio, gracias a que Dios de alguna manera puso en el corazón de Ciro dejarlos ir para reconstruir su templo. Miren, ellos se fueron gracias a que Dios puso en el corazón claramente, porque en el corazón del hombre siempre va a querer que lo adoren a él, que lo reconozcan a él, ¿ya? Pero Dios puso en el corazón de Ciro, el rey de Persia, el rey de ahí, que fuera, que los enviara, que les diera permiso para devolverse a construir el templo, y el templo, como ya lo dijimos, era literalmente para adorar al Señor. Por lo tanto, se olvidaron de aquel es Dios, se olvidaron de Dios que les había devuelto la libertad. Entonces, por medio del profeta, Dios les comunicó a los israelitas qué cosa debían hacer para procurar la bendición. ¿Ya? En el fondo, el Señor fue súper eh, específico. ¿Ya? ¿Qué necesitaban? Y eran dos cosas. Nos queda poquito. Eran dos cosas. La primera era que el pueblo debía, comillas, subir al monte. Ya lo menciona por aquí. No lo tengo anotado, pero lo menciona. El pueblo debía subir al monte. Y esto, déjenme decirles, y se lo digo para bien o para mal, esto implica un esfuerzo. ¿Ya? Esto implica un esfuerzo. Eh, Dios demandó una acción de parte de ellos. Ellos tenían que ser activos y no tenían que quedarse estancados. Gracias, Gloria, era el 8. Dice, ahora vayan a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. O sea, ellos tenían que ir. Ellos tenían que ir al monte. No tenían que quedarse estancados.
La segunda cosa, tenían que traer madera, así lo menciona. Por lo tanto, pensemos, para traer la madera, tenían que derribar árboles, tenían que cortar, tenían que preparar la madera. Ya, porque no te sirve para construir un árbol que tú lo cortáis recién, porque hay que cortarle la rama, hay que sacarle la cáscara, ya, perfecto. Imaginemos que lo dejamos peladito, ya, ahí está un círculo redondo, así, un cilindro. No nos sirve todavía. Como se construyen las casas, existen que son cuadraditos, son rectangulares, perdón, y sirven para los pilares, en un sinfín de cosas. Tenían que derribarlos primero, tenían que cortarlos y tenían que preparar la madera. No era sencillo. Una segunda acción, un segundo esfuerzo. Era tiempo de que el pueblo de Dios comenzara a preocuparse de él. Y ya era hora, ¿o no? Ya era hora de que se empezaran a preocuparse. Llevaban 15 años construyendo sus casas. Y 15 años es harto tiempo, por lo tanto deducimos que les quedaron súper bien. De hecho, Dios lo menciona. Debían dejar de agradarse a sí mismos. Corta, debían cortarla. Dejen de agradarse a ustedes mismos. Y por último, entonces ellos volvieron a retomar la acción correcta que era construir la casa, reconstruir la casa de ellos. Y por segunda cosa, o sea, otra cosa que les voy a decir, y para ir terminando, un pueblo obediente es bendecido, ¿ya? Entonces Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo escuchó lo que Ageo les comunicaba de parte de Dios. Qué emocionante debió haber sido para el profeta Ageo y para Dios mismo ver que las amonestaciones habían tocado el corazón y el espíritu del pueblo, ¿ya? Porque el pueblo había respondido. Y cuando el pueblo regresó arrepentido y en disposición de obedecer a Dios, entonces vino sobre ellos la bendición recién ahí. Se abrieron las puertas de los cielos y las bendiciones se derramaron sobre ellos con abundancia. Y eso, yo creo que no hay nada más bacán que eso, ¿ya? Ellos regresaron arrepentidos y regresaron dispuestos a obedecer a Dios, y gracias a que ellos hicieron eso, vino sobre ellos la bendición. Finalmente les voy a leer una pequeña parte, una reflexión final, ¿ya? Una reflexión final que dice así: si colocamos a Dios en el lugar que le corresponde en nuestra vida, Él nos colocará en el centro de su corazón, enderezará nuestros caminos y nos fortalecerá para vencer las dificultades. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida y solo así Él podrá indicarnos el camino correcto. El camino es Cristo, ¿ya? Una vez que le hayamos cedido a Dios el lugar que le corresponde, Él nos sorprenderá con respuestas a nuestras oraciones, con solución a nuestros problemas, con nuevos proyectos nunca antes soñados. Y finalmente les comento lo siguiente: el dar a Dios el lugar correcto pondrá en orden nuestra vida y permitirá que Él pueda ocuparse de todo lo demás. Finalmente les dejo este versículo que dice, está en Mateo 6:33, que lo dijo Jesucristo mismo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia son muchas cosas, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿ya? En el fondo, fuera del Señor no tenemos absolutamente nada que hacer, ¿ya? Eso quería comentarles, eso quería conversar con ustedes. Prioridades, ¿ya? En el orden correcto. Finalmente les voy a comentar: está Dios, está la familia, están nuestras responsabilidades como personas, como pueden ser el trabajo, pueden ser eh, los estudios, está la iglesia y después el resto de las cosas. Nunca algo puede invertir ese orden, porque una vez que invertimos ese orden, que cambiamos de orden alguna prioridad, eh, queda a la embarrada, básicamente. Si ponemos a la universidad, el colegio, el trabajo antes que la familia, estamos mal. Si lo ponemos antes que Dios, estamos horrible. Si a la iglesia misma incluso la ponemos antes que la familia, estamos mal, estamos fallando ante Dios. Y así, podemos cometer muchos errores si invertimos el orden correcto, ¿ya?
eso quería decirles, que les bendiga. Las quiero mucho. Son geniales.